Él le ordenó abortar, ella aceptó, él llegó a la clínica, lleno de arrepentimiento, pero ella ya salía, 8 meses después, la vio, y comprendió la verdad devastadora. Lo que mantiene a un hombre al lado de una mujer no es el amor, es la obligación. Esa frase fue pronunciada con la misma naturalidad con la que se unta mantequilla en el pan. Era un martes por la noche, cálido e irrelevante. Como casi todos en aquella casa silenciosa, solo se oía el tintinear de los cubiertos y el crujido de la mecedora. En el porche, el padre de Babber soltó aquel juicio entre un sorbo de cerveza y otro bocado de carne, ni siquiera miró a su hijo, y fue en esa mesa, tragado por la oscuridad de la sala, cuando Babber entendió, o quizás solo aceptó, que vivía una vida que nunca había elegido. Rose, sentada frente a él, ni levantó la mirada, estaba acostumbrada a frases pesadas dichas con voz tranquila. Las palabras no la hirieron como podrían haberlo hecho, dolieron. Sí, pero ya tenía callo en el alma, untó mantequilla en su pan, bajó los ojos, y se preguntó por qué seguía intentando. Se casaron jóvenes, el pueblo decía que estaban enamorados, algunos apostaban que sería uno de esos amores eternos que desafían los vientos del desierto. Pero los que conocían a Babber, y tal vez ni él estaba en esa lista, sabían la verdad. Se casó porque su padre decidió que era el momento, porque Rose era una buena chica, de familia decente y manos limpias, y él, demasiado dócil para decir que no. El problema era que Rose sí lo amaba de verdad, no de forma dramática, como en el cine, lo amaba simplemente porque no sabía vivir de otra manera, amaba sus silencios, su manera contenida, incluso los defectos que otros criticaban. Creía que, con el tiempo, su corazón despertaría, pero el tiempo no despierta lo que está encerrado. Robert nunca supo qué hacer con el amor de Rose, sentía que era demasiado, que lo asfixiaba. También sentía culpa, no por no amarla, sino porque ella parecía no darse cuenta, cuando Rose sonreía y decía, te preparé café con canela. Justo como te gusta. Él sentía un nudo en el estómago, quería responder gracias, pero no podía, quería sonreír, pero la boca se le volvía de piedra. Su amor vivía en el pasado, en un nombre escondido bajo la lengua, como un secreto ardiente. Nunca tuvo el valor de decírselo a Rose, no porque ella necesitara escucharlo, ella lo sabía, las mujeres siempre lo saben, pero prefería fingir que no. La casa donde vivían era sencilla, levantada con las manos de ambos padres, ladrillos a la vista, olor a leña. Ventanas que dejaban entrar el viento del desierto, pero lo que soplaba adentro no era brisa, era ausencia. Rose caminaba por la casa como quien baila sola, cuidaba las plantas del patio, colgaba sábanas con olor a jabón, escribía pequeños mensajes que escondía en los bolsillos de sus camisas, notas ingenuas como, soñé que estábamos en la playa, o, sonreíste mientras dormías. Él las leía, las guardaba, pero nunca contestaba. En el pueblo decían que él era frío, ella respondía que solo estaba cansado, que un día despertaría distinto, pero los días pasaban, y él no despertaba. Una noche de lluvia, todo casi cambió. Rose tuvo una fiebre altísima, temblaba, sudaba, sus ojos se perdían, su cuerpo frágil como un trapo mojado. Robert corrió a la farmacia del pueblo, empapado hasta los huesos, volvió con medicinas, toallas calientes y un silencio desesperado. Pasó la noche a su lado, cambiando compresas, acomodando la manta, murmurando palabras que ni sabía pronunciar. Cuando la fiebre cedió, ella se durmió sobre su pecho. Él no se movió, se quedó allí, mirando el techo, sintiendo que algo dentro de él quería nacer, pero no nació. A la mañana siguiente, ella despertó y lo vio allí, sonrió con ternura, como queriendo guardar ese instante en los ojos. Él simplemente se levantó, dijo que debía ir a trabajar, como si nada hubiera ocurrido, aunque sí había ocurrido algo, pequeño, discreto, pero real. Aún así, la distancia permanecía, un abismo sin puente, de un lado, gestos tibios, del otro, muros. Con el tiempo, Rose empezó a hablar menos. Dejó de escribir notas, guardó sus cafés en sus propios sorbos. El silencio creció, hasta volverse presencia. Ya no era algo que evitar, era lo que llenaba los espacios. Ella miraba por la ventana, viendo las ramas del árbol danzar con el viento, y se preguntaba cuándo empezó a vivir así, cuando dejó de intentar ser feliz y empezó solo a resistir. Tal vez el día de su boda, tal vez con el primer gracias que él no dijo, o quizá nunca empezó. Robert sentía el peso de las expectativas en el pecho, como un saco de arena invisible. Culpaba a Rose por estar allí, por esa casa, por el papel que representaba tan mal, pero, en el fondo, sabía que el problema no era ella, era él. Siempre lo había sido, solo que era más fácil culpar
que admitirlo. Su padre solía decir, un hombre de verdad se traga el dolor y sigue adelante, el amor es para los débiles, y Robert se tragó todo, el tedio, la incomodidad, las ganas de desaparecer. Se tragó a Rose. Una noche volvió más tarde de lo habitual, había pasado horas conduciendo sin rumbo, solo para retrasar el regreso. Al entrar, encontró la casa a oscuras, iluminada apenas por una lámpara en la esquina. Rose estaba en el sofá, con un libro en el regazo que no leía. Pensé que no vendrías, dijo, sin enojo, sin reproche. Ya estoy aquí, fue todo lo que él respondió. Se sentó al otro lado de la sala, no dijeron nada más, quedaron así, dos cuerpos en silencio, respirando lento, como si la noche pudiera sanar lo que el amor no había logrado. Afuera caía una lluvia leve, adentro el vacío era espeso, denso. Un tercer habitante en esa casa. Así se fue dibujando su matrimonio, no con promesas ni besos, sino con pausas largas, dolorosas, profundas, y aunque nadie lo dijera, ambos sabían que algo estaba por cambiar, solo no sabían que, todavía no. Parte 2. El último gesto. Aquella mañana, el cielo era una página en blanco, ni azul ni gris, como si el día hubiera olvidado comenzar. Robert salió temprano sin decir a dónde iba. Rose escuchó el golpe de la puerta con la cruel ligereza de quien ya aprendió a irse por dentro mucho antes de caminar hacia afuera. Se quedó en la cama, mirando el techo, sintiendo un silencio distinto. Ya no era el silencio entre ellos, era el silencio dentro de ella, como si el cuerpo supiera, antes que la mente, que algo se había roto y no tendría arreglo. Los días siguientes llegaron en fragmentos. Robert volvía cada vez más tarde, a veces ni siquiera dormía en casa, otras regresaba con el olor de otra piel pegado a la ropa. Rose no preguntaba. Había aprendido que ciertas respuestas no valen el amargo sabor de la pregunta. Hasta la noche en que él dejó de ocultarlo, estaban cenando, o intentándolo, dos platos servidos, dos sillas ocupadas, un abismo en el medio. Él dejó caer el tenedor con un golpe seco y dijo, quiero el divorcio. Rose levantó la mirada lentamente, no por sorpresa, sino como quien al fin enfrenta lo que siempre supo. Nunca te amé, continuó él, sin titubear. Mi corazón siempre fue de otra. Ella permaneció inmóvil, no lloró, no gritó, solo respiró hondo, intentando que su cuerpo no se derrumbara por dentro. El suelo se abría, por fuera. Simplemente se levantó de la mesa, llevó su plato al fregadero. Él la observaba, confundido por su falta de reacción. Esperaba una escena, esperaba reproches. Lo único que obtuvo fue un silencio que dolía más que cualquier palabra. Esa noche, Rose no durmió. Se sentó en el porche con una manta sobre los hombros y los pies fríos, miró la calle vacía y se preguntó cómo era posible que, aun habiéndolo previsto todo, doliera tanto. 2 días después llegaron los mareos, las náuseas, la falta del periodo. Su cuerpo ya lo había advertido antes de la prueba, pero igual se la hizo, sola, en una farmacia del centro, donde nadie te mira a los ojos y todos saben demasiado. Positivo. Volvió a casa con el resultado doblado en el bolsillo del abrigo, se sentó en la cama, respiró hondo y esperó a que él llegara. Tenía que decírselo, era lo mínimo. Robert entró como siempre, sin tocar, sin mirar, arrojó la mochila a un rincón y fue directo al baño. Cuando salió, Rose estaba de pie en el centro de la habitación. Estoy embarazada. Él se quedó helado, parpadeó despacio, como si su mente se negara a entender que, embarazada. Ella repitió, con voz clara, sí. Él dio un paso atrás, casi riéndose con nerviosismo. No, no puede ser. Te equivocas. No me equivoco. Silencio, y después la explosión. Deshazte de eso. Yo ya estoy fuera. No me quedaré por un error que no elegí. Ella no se movió, no abrió los ojos de sorpresa, no suplicó, solo respondió, está bien, yo me encargo. Y fue esa calma, esa falta de pelea, lo que le hizo suspirar de alivio. Creyó que ella había entendido, que aquello era el final, que ahora podía marcharse con la conciencia tranquila. Lo que nunca vio, lo que jamás vio, fue que detrás de esa calma había otra cosa, un plan, o más bien, algo que crecía dentro de ella, algo que él nunca comprendería. Parte 3. La autora de su propia historia. En los días siguientes, Rose fingió seguir con su vida, limpió la casa, dio paseos cortos por los senderos del pueblo, evitó a los vecinos. Algunos la miraban con curiosidad, otros con lástima. Ella solo sonreía sin mostrar los dientes, cargaba el secreto como quien lleva un cuchillo en el bolsillo, frío, afilado, necesario. Robert salía cada vez más, y cuando estaba en casa, permanecía en silencio, dedicaba más tiempo al teléfono que a mirarla, y aún así, Rose lo observaba, cada gesto, cada duda,
cada nuevo cansancio en su rostro. Una noche se sentaron a cenar en silencio, como siempre, pero algo flotaba en el aire. ¿Ya hablaste con un abogado?, preguntó ella, sin mirarlo. No todavía, respondió él con sequedad, pero lo haré, cuando quieras que firme, avísame, dijo él, asintiendo. Ella volvió a mirar su plato, pero no comió, solo jugaba con la comida, como quien busca algo que nunca estuvo allí. Más tarde, en la cama, Rose acarició su vientre todavía plano, todavía invisible, pensó en lo que sería de ese bebé, pensó en cómo proteger algo tan frágil en un mundo donde nadie sostiene nada con las dos manos. Aún no sabía qué iba a hacer, solo sabía lo que no iba a hacer. A la mañana siguiente, mientras él todavía dormía, escribió en el espejo del baño con un labial: te deseo paz, aunque no sea conmigo, y salió a caminar. En el mercado del pueblo, vio a una mujer de mediana edad con un niño en brazos. El pequeño reía, cubierto de harina, abrazando a su madre con los pies colgando. Rose no pudo apartar la mirada, sintió ganas de llorar, pero no lo hizo. Al volver, Robert ya se había ido. En la cocina, la taza de café seguía en la encimera con restos fríos. Ella la lavó despacio, con movimientos casi delicados, como si al limpiarla pudiera borrar todo lo que dolía. Luego se sentó a la mesa y comenzó a escribir. No eran cartas, no eran despedidas, eran planes. Pensaba en rutas, en nombres, en cómo sería huir, no por miedo, sino por amor, un amor que ahora era solo suyo, un amor que crecía en silencio, protegiéndola desde adentro. Esa noche, al acostarse, miró el techo oscuro y susurró: no necesitas a nadie más, te tengo a ti, y eso basta. Al otro lado de la ciudad, Robert bebía con amigos que no lo conocían, con mujeres que no lo deseaban de verdad. Reía fuerte, como si el mundo fuera simple, como si todo estuviera bien, pero en el fondo había algo extraño, un eco, un fastidio, un vacío que ninguna bebida podía llenar. Él aún no sabía que la mentira más grande de toda la historia estaba a punto de comenzar, y que, por primera vez en su vida, Rose no era la víctima, era la autora, y como toda autora, ya no quería sobrevivir, quería escribir. Rose tomó una pluma invisible y empezó a reescribir su destino con manos temblorosas, pero firmes. En la madrugada, antes del canto del primer gallo, dejó el pueblo sin hacer ruido. Llevaba una maleta pequeña, las pruebas de embarazo escondidas entre la ropa de algodón y la última foto de su matrimonio, no por nostalgia, sino como recordatorio de lo que nunca volvería a hacer. El autobús partió con los faros rasgando la oscuridad. Rose no miró atrás, no por fuerza, sino por cansancio. Detrás dejaba una casa donde el amor nunca había entrado de verdad. A través de la ventana empañada, vio las siluetas de las colinas desvanecerse en la niebla, como si el mundo que dejaba atrás se borrara poco a poco. Su destino era un pequeño pueblo aislado en el desierto de Nuevo México. Allí vivía la señora Gómez, su abuela materna, una mujer de ojos pequeños y voz firme, que llevaba cada año vivido estampado en su rostro como un sello de sabiduría. Rose no llamó antes de llegar, simplemente apareció. Cuando la abuela abrió la puerta, no dijo nada, solo miró a su nieta, con los ojos hinchados y el silencio pegado a la piel, y lo entendió todo. La dejó entrar, le señaló la cama del cuarto del fondo, y volvió a coser, como si fuera un día cualquiera, porque mujeres como ella no hacían alboroto, ofrecían refugio. El primer día pasó sin preguntas, el segundo, también. Solo al tercero, mientras desgranaban maíz para las gallinas, la abuela habló: si tienes hambre, come, si quieres llorar, llora, pero no vivas con todo eso encerrado adentro. Rose se mordió el labio. No respondió, siguió desgranando hasta que los dedos le ardieron. Era más fácil sentir dolor físico que hablar. En ese pueblo, el tiempo tenía otro ritmo, no había internet, no había prisa, no había miradas incómodas, solo tierra seca, viento pesado y niños descalzos corriendo por los caminos de polvo. Rose empezó a vestirse como las mujeres del lugar, faldas anchas, blusas de algodón, el cabello siempre recogido. Un intento de desaparecer. En la pequeña clínica, una enfermera de voz suave escuchó por primera ¿ves el corazón del bebé? Rose cerró los ojos. Era un tambor apagado, fuerte, innegable. Lloró en silencio, con la cabeza apoyada en la sábana gastada de la camilla, no de tristeza, sino porque en ese sonido había vida, y ella necesitaba empezar de nuevo. La mentira vino de una vecina entrometida: parece que ya has sido madre antes. Rose dudó un segundo, luego respondió: lo fui, pero lo perdí. La mentira dolió, pero también la protegió. La noticia corrió rápido, pronto. Todos creyeron que estaba allí, recuperándose de una pérdida.
Y sí, solo que no de la que ellos pensaban. En los días siguientes, Rose ayudaba a su abuela con la costura, cuidaba las plantas, leía libros olvidados en los estantes, escribía cartas que nunca enviaba, apuntaba posibles nombres para el bebé, practicaba sonrisas frente al espejo, estaba aprendiendo de nuevo a existir. Por las noches, en el porche, con los pies sobre un cojín viejo, escuchaba a su abuela murmurar oraciones y sentía que quizá, por primera vez, estaba a salvo. No necesitas huir, le dijo la señora Gómez una de esas noches, cosiendo una manta azul celeste con paciencia infinita, pero tampoco puedes esconderte para siempre. Rose bajó la mirada, abrazando su vientre todavía discreto. No me estoy escondiendo, estoy esperando a ser fuerte. La fuerza no es algo que esperas, Mía, es algo que creas. Aquella frase le resonó durante días. En el pueblo conoció a Leticia, una mujer de mediana edad con 2 hijos y un pasado doloroso que no ocultaba. Se hicieron amigas del silencio, de esas que se entienden con miradas y comparten secretos sin nombrarlos. Una tarde, fue Leticia quien preguntó, directa, si él cambiara, ¿lo perdonarías? Rose no dudó. Perdonar no es lo difícil es volver a confiar. Y ahí estaba el punto. La confianza no se recompone con disculpas, es como el cristal, y el cristal roto no se cose con hilo. El tiempo siguió, como queriendo curar, pero Rose sabía que no hay cura, solo hay elección. Y ella eligió seguir adelante. Llegó entonces el día en que pidió cita, no porque quisiera, sino porque necesitaba sentir que tenía el control, que era ella quien decidía. La víspera no durmió, sus ojos fijos en el techo, la mano sobre el vientre. Le habló al bebé sin palabras, solo con pensamientos. Era como decirle, si vas a nacer en un mundo donde nadie te quiere, es mejor que no sea ahora. Pero su corazón latía fuerte, insistente, como diciendo, estoy aquí, y te quiero. Esa misma noche, al otro lado de la ciudad, Robert soñó. En su sueño, Rose salía de una clínica blanca, las manos manchadas de sangre, los ojos vacíos, y un sonido extraño, ni grito ni silencio, era un llanto de bebé. Se despertó empapado en sudor, el pecho golpeándole como si hubiera corrido kilómetros, y por primera vez, sintió miedo. Sin pensar, subió al coche, condujo sin parar, como si las ruedas supieran el camino. Llegó a la clínica al amanecer. La calle estaba vacía, un viento frío levantaba polvo, y entonces la vio. Rose salía despacio, los pasos pesados, la cabeza baja. Rose, gritó. Ella se detuvo, pero no lo miró. Ya está. Me deshice de ello. La frase salió como un cuchillo, sin vacilar, sin drama, solo dicha. Él la miró, la boca abriéndose y cerrándose sin emitir sonido. Ya no tienes que preocuparte, añadió ella, y siguió caminando. Él cayó de rodillas allí mismo, en la acera sucia. El mundo giraba, todo en él gritaba no, pero ya era tarde, o al menos eso creía. Nunca supo que ella no había hecho nada, solo había decidido no compartir nada más con quien nunca se quedaba. Esa mentira fue el último gesto de amor, o quizá de autoprotección, porque desde ese momento, lo que llevaba dentro era solo suyo, y de quien estuviera dispuesto a quedarse. Parte 3. El regreso del hijo pródigo. De vuelta a la casa, después de verla salir de la clínica, o de creer que salía con el vientre vacío y el alma rota, Robert cargaba con un peso que no podía nombrar. Los primeros días intentó actuar como si nada, hablaba con amigos, reía con los mismos chistes, salía a beber, pero todo era distinto. Un zumbido sordo detrás de la música, falta de sabor en las copas, una risa que ya no salía. La casa, antes silenciosa, ahora gritaba. Los objetos no solo estaban allí, lo juzgaban: la tetera, la cortina vieja que ella lavaba cada semana, la manta azul doblada en el sofá. Todo era un recuerdo de lo que nunca supo valorar. Robert caminaba por las habitaciones como quien recorre ruinas, y por más que intentaba convencerse de que ahora era libre, algo dentro de él sabía que había perdido algo más grande que cualquier libertad. Empezó a evitar el espejo. Sus propios ojos lo acosaban. Había en ellos algo que no reconocía. Desasosiego. Una noche, al abrir el cajón de la mesilla buscando una pastilla para dormir, encontró las notitas, las que Rose solía dejar en sus bolsillos, entre su ropa, pegadas a sus cuadernos. Las había leído en su momento, sí, pero nunca les dio importancia. Ahora, cada frase era una daga. Anoche sonreíste dormido, te miré horas, parecías feliz, te preparé café con canela. Sé que lo prefieres fuerte, pero hoy sentí que necesitabas algo dulce. Y al fondo del cajón,
Doblada en cuatro como quien esconde un pedazo de su alma, estaba la nota final: si alguna vez me amas de verdad, espero que aún haya tiempo. La leyó en voz alta una vez, 2,3, y entonces se quebró. No fue un llanto bonito, fue un derrumbe, su cuerpo en el suelo, los sollozos ahogados, las manos temblando, la garganta ardiendo. Lloró como quien nunca aprendió, como quien siempre lo reprimió, y ya no puede más. Esa noche entendió de verdad lo que había hecho. No era solo pedir un divorcio, no se trataba solo del embarazo rechazado, se trataba de todos los días en que ella lo intentó, todos los días en que insistió, y él se marchó. El arrepentimiento no llegó como un pensamiento, llegó como una presencia, un peso en la nuca, un eco en las paredes, una voz que repetía: ella se quedó y tú te fuiste. Sus amigos desaparecieron no por maldad, sino porque no sabían cómo lidiar con quien se había convertido. Robert ya no era el mismo, no bebía tanto, no reía igual, tenía una mirada perdida, siempre buscando algo que nadie podía devolverle. Un día fue al parque donde solía caminar con Rose, se sentó en su banco favorito, bajo el gran árbol de hojas oxidadas. Allí permaneció horas, mirando pasar a la gente. Una pareja joven pasó empujando un cochecito, él no apartó la mirada, pensó: eso podría haber sido yo, pero no lo fue. Regresó a casa y miró fotos antiguas en un álbum polvoriento. Una imagen de los dos bailando en una boda. Rose sonreía con los ojos, él solo estaba allí, nada más. Por primera vez notó que nunca había sonreído de verdad en las fotos con ella. Se sentó en el suelo de la sala, rodeado de álbumes, notas y recuerdos que antes había ignorado, y tuvo claridad, una claridad que dolía. La había perdido antes siquiera de darse cuenta de que la tenía. En los días siguientes intentó llamarla, el número ya no funcionaba. Llamó a la madre de Rose, que colgó sin decir palabra, envió mensajes y ninguno fue respondido. Fue a la casa de sus padres, nadie contestó. Aprendió que la habían vendido y se habían mudado. Rose ahora era una ausencia. Robert se sumergió en intentar fingir normalidad. Tomó trabajo en un taller mecánico, pasaba los días entre aceite y grasa, intentando ensuciarse las manos para que su alma no se ensuciara más. Por las noches dormía en el sofá, no por comodidad, sino como castigo. Los sueños con Rose se intensificaron, a veces lo miraba en silencio, otras hablaba con ojos llenos de lágrimas. En algunas le entregaba un bebé y luego lo retiraba antes de que pudiera sostenerlo. La soledad se convirtió en hábito, pero no de la que eliges, sino de la que te imponen. Una tarde, al regresar del trabajo, encontró una carta en la puerta, sin remitente, sin dirección, solo su nombre, escrito con aquella letra que conocía tan bien. La abrió con manos temblorosas. Era una nota antigua, que ella debió dejar por error en un cuaderno que él había tirado, y que alguien devolvió por casualidad. Te vi dormir anoche, soñabas, se movían tus labios, diciendo mi nombre. Quiero creer que sí. Se quebró de nuevo. Al día siguiente decidió limpiar la casa, como si quisiera borrar el olor a omisión, el rastro de cobardía. Tiró lo que no necesitaba, guardó las notas en una caja, la selló y la escondió, pero no pudo deshacerse de nada que fuera suyo. Hasta el olor de su champú permanecía en la almohada, y a veces apoyaba el rostro allí, como quien busca un lugar seguro. El arrepentimiento ahora era un cuerpo dentro de él, ocupaba espacio, hablaba, le impedía sonreír. No había gesto en el día que no evocara un recuerdo de Rose, y lo más cruel era saber que no podía volver, porque ella ya no estaba donde él la dejó. Más que eso, tal vez ya no lo esperaba. Robert empezó entonces a escribir, no cartas, porque no sabía a dónde enviarlas, sino textos sueltos, desahogos como este. Hoy vi a una mujer con un niño en brazos, reían, pensé: eso podría haber sido tú, eso podría haber sido nosotros, pero no lo es. Maté esa posibilidad y sigo vivo, eso es lo peor. Escribía sin parar. A veces leía en voz alta, sin que nadie escuchara. Otras, rompía las páginas de inmediato, como si al escribir intentara exorcizar un fantasma que él mismo había creado. Una noche salió a caminar sin rumbo, calles desconocidas, puentes, avenidas. Solo se detuvo cuando su cuerpo ya no pudo más. Se sentó en la acera y lloró otra vez. Por más veces que lo hiciera, siempre parecía la primera, y fue allí, con el rostro entre las manos, que finalmente entendió. No se trataba solo de Rose, se trataba de él, del hombre que no sabía amar, del niño que creció escuchando que sentir era debilidad, del esposo que nunca aprendió a quedarse, y ahora no había dónde esconderse. Esa mañana, al volver a casa, tomó una decisión: empezar de nuevo, no por ella, no por arrepentimiento, sino porque necesitaba reconstruirse desde adentro. El vacío,
ese no desaparecería, porque cuando alguien se va dejando amor y silencio en el mismo lugar, no hay cura, solo coexistencia, y eso era lo que Robert estaba aprendiendo. Coexistir con un amor que llegó demasiado tarde, el tiempo tiene esa crueldad, enseñar lecciones cuando ya no hay exámenes que rendir. Parte 4. El camino de regreso. En los meses siguientes, Robert cambió, no como quien busca redención, sino como quien finalmente entiende lo que ha perdido. Su rutina se volvió más tranquila, contenida. Ya no había prisa ni distracción. El taller era el único lugar donde su mente se calmaba, martillando, ajustando tornillos, arreglando lo roto. Era irónico, podía arreglar cualquier cosa, menos su vida. Una tarde, con el cielo triste y azul y las calles bulliciosas de Phoenix latiendo a su alrededor, Robert caminó sin rumbo. Había salido temprano del trabajo, tomado un camino diferente y terminó en una plaza cuyo nombre no conocía. Había una fuente vieja, bancos de piedra, vendedores de helados y familias extendidas sobre el pasto seco, un lugar común, pero ese día fue donde todo se detuvo. La vio al otro lado de la calle. Rose llevaba una blusa suelta, pero no lo suficiente como para ocultar el vientre que sostenía con delicadeza y firmeza. Caminaba despacio, una mano en la espalda, la otra sobre el estómago. Vestía un vestido sencillo y sandalias planas, y su cabello estaba recogido de una manera que él nunca había visto antes, pero era ella. La ciudad seguía su curso, la gente pasaba, los coches tocaban la bocina, los niños reían, pero para Robert, todo quedó en silencio. El mundo perdió su sonido, solo existía esa imagen, la mujer que él pensó que había perdido para siempre, y más que eso, la verdad que ella nunca le había contado. El bebé dio un paso, luego otro, y se detuvo. El impacto fue más fuerte que el impulso. No era solo sorpresa, era un punzón en el pecho y un arrepentimiento que ahora tenía carne, forma y movimiento. Sintió que sus piernas flaqueaban, jadeó por aire, los ojos llenos de lágrimas, y luego se sentó en la acera, sin siquiera notarlo, con la cabeza gacha, los codos sobre las rodillas. Allí, entre el ruido de la ciudad y el silencio interno, murmuró: ella mintió, no se hizo el aborto, me protegió incluso de eso. Y volvió a llorar, pero de otra manera, porque ahora había algo más que culpa, había esperanza. Rose cruzó la plaza sin verlo, entró a una panadería, compró pan, habló con la dependienta, sonrió ligeramente, y se fue. Cuando volvió a pasar, él no se movió, solo la miró. Parecía cansada, pero entera. Había una calma feroz en su postura, como alguien que cae pero decide levantarse. Esa noche, Robert no durmió, se sentó al borde de la cama y miró por la ventana, los ojos fijos en la oscuridad, y en algún momento, su mente creó una imagen, él con el bebé en brazos. El niño lo miraba con ojos profundos, como los de ella, y en el sueño dijo: lo siento, no por antes, sino por no ser mejor. Se despertó sudando, pero con claridad, como alguien que recibe una misión. Necesitaba verla de verdad, no solo encontrarla en la calle como espectador. Necesitaba estar frente a ella, mirarla a los ojos y decir todo lo que estaba atrapado dentro de él, aunque ella no lo perdonara, aunque no quisiera escuchar. Sabía que no podía presentarse con las manos vacías ni con palabras baratas. A la mañana siguiente pidió 2 días libres, le dijo a su jefe que debía resolver algo personal. Tomó un autobús hacia Nuevo México. No sabía si ella seguía allí, pero era la única pista que tenía. El camino hacia el pueblo le pareció más largo de lo que era. Cada curva, un recuerdo; cada parada, una hipótesis de lo que diría. Llegó al anochecer, con el sol oculto detrás de las montañas del desierto. El pueblo seguía siendo simple, silencioso, como un lugar que guarda los secretos de todos. Preguntó por la señora Gómez. Un niño señaló la casa con el techo desgastado. Robert se detuvo frente a la puerta de madera, el corazón le latía con fuerza. Respiró hondo, golpeó y esperó. La puerta crujió antes de abrirse por completo. No fue Rose quien respondió, fue la señora Gómez. Sus ojos, pequeños y agudos, lo recorrieron de pies a cabeza, como quien examina un animal herido que ha regresado a la naturaleza donde nació. Al principio no dijo nada, solo abrió un poco más la puerta. Pasa, obedeció, con pasos lentos. Cruzó el patio de tierra, donde las flores crecían de manera salvaje, pero viva. Había olor a tierra, a tortillas recién hechas, y un silencio denso. Rose no quiere que estés aquí, dijo, ya en la cocina, removiendo algo sobre el fuego. Robert se quedó quieto, con las manos temblorosas y la garganta seca. Lo sé, pero aún así, tenía que venir. La señora Gómez no se volteó. ¿Por qué? Porque ahora entiendo,
y no he venido a prometer nada. Solo quiero estar aquí, hacer lo que ella permita. La mujer mayor soltó un suspiro que sonó más a un murmullo cansado. ¿Quieres cambiar?, asintió, con la mirada baja. Entonces puso la cuchara de madera en el mostrador, cruzó los brazos y lo miró de frente con la dureza de alguien que ha visto demasiados hombres prometer lo que nunca cumplen. Entonces quédate, pero nada de romance, nada de promesas, solo presentes. Esas palabras lo marcaron. Ella no necesitaba un hombre, necesitaba ayuda, y el bebé necesitaba un padre. Esa misma noche, la señora Gómez preparó la habitación trasera. Era estrecha, con una sola cama y un armario que olía a madera vieja, pero era un comienzo, y él lo aceptó con humildad. A la mañana siguiente, a las 6, escuchó pasos en la cocina, se levantó antes de que el sol calentara los azulejos y fue hacia allí. Rose estaba de espaldas, removiendo una olla, con un delantal manchado de harina. No dijo buenos días, no se dio vuelta, solo habló con voz seca. No tienes que fingir que todo está bien, yo no vine a fingir nada. Él respondió en voz baja. Ella siguió removiendo la olla. ¿Cuánto tiempo vas a quedarte? Coma tanto como me dejes. Se detuvo, respiró hondo, luego volvió a remover. No dijo nada más, y así siguieron los días, una convivencia silenciosa, tensa, pero respetuosa. Robert empezó a ayudar con cosas pequeñas, primero limpiando el patio, luego yendo al mercado, cargando las bolsas, cuidaba del gallinero, cambiaba el agua de las plantas, preparaba cubetas de agua tibia cuando a Rose le dolía la espalda, aprendió a hacer té de canela como se lo enseñó la señora Gómez. Observaba en silencio, prestaba atención. Un día vio a Rose intentando alcanzar algo en un estante alto, se estiró, suspiró y siguió intentándolo. Él se acercó lentamente. ¿Puedo? Ella dudó y, por primera vez, lo miró a los ojos. Solo si pides permiso. Respiró hondo. ¿Puedo ayudarte, Rose? Ella miró hacia otro lado y, lentamente, dio un paso a un lado. Era solo un frasco de harina, pero para él, era un mundo. El tiempo pasó, los días eran largos, pero algo estaba cambiando, aunque nadie lo nombrara. Una tarde calurosa, mientras la señora Gómez dormía en la hamaca y Rose descansaba con los pies sobre un taburete, Robert luchaba con la llave del patio. La presión del agua era baja, salpicaba por todos lados, y él murmuraba maldiciones. Maldita sea, lo único que falta es que esto explote ahora. Rose lo escuchó y, por primera vez, dejó escapar una risa breve, pero verdadera. Él se volvió sorprendido y ella apartó la mirada, como alguien atrapada por un afecto que no quería admitir. ¿Qué fue eso?, se atrevió a preguntar él. Nada, solo, no has cambiado tanto. Él sonrió, sin saber si eso era bueno o malo, pero era una señal. En su habitación, sobre la cuna de madera, había un osito de peluche, el mismo del inicio de su matrimonio, que él le había traído una vez sin pensar, en un gesto demasiado pequeño para lo que faltaba entre ellos. Ahora, ese pequeño oso estaba allí, testigo de un tiempo que ya no existía. Un día, mientras Rose doblaba la ropa del bebé, él entró lentamente. ¿Puedo? Ella no respondió, pero tampoco lo echó. Se acercó a la cuna, tocó con cuidado al pequeño oso, luego la miró. Ojalá pudiera volver atrás y hacer todo diferente. Ella se detuvo, lo miró, había lágrimas en sus ojos, pero también firmeza. Pero no puedes, lo sé, y no sirve de nada que me digas que has cambiado. No quiero escucharlo, necesito verlo, sentirlo. Él asintió. Eso es lo que intento hacer. El silencio entre ellos ya no era un abismo, era un puente en construcción, lento, inseguro, pero real. Las semanas pasaron. Robert seguía allí, presente, silencioso, firme, y Rose poco a poco empezó a respirar diferente, aún con miedo, aún con reservas, pero algo en ella también estaba cambiando, porque el amor a veces no regresa, renace desde cero, de otra manera, y nadie tenía prisa, porque cuando las piezas se pegan con cuidado, forman algo más fuerte que antes, aunque nunca sean lo mismo. Parte 5. Un nuevo tipo de familia. En esa madrugada, el tiempo parecía desajustarse, la casa estaba oscura y el mundo entero dormía, excepto ella. El llanto de Rose fue seco, intenso, y atravesó las paredes como un trueno apagado. Robert, que dormía ligero desde que se mudó a la pequeña habitación trasera, saltó de la cama como si estuviera bajo ataque. Ni siquiera se puso los zapatos, corrió por la casa, los ojos ardiendo y el corazón descompasado. La encontró encorvada en el pasillo, sosteniendo su vientre con ambas manos, empapada en sudor frío. Rose, gritó, acercándose. Está llegando, murmuró ella entre dientes,
con la voz rota por el dolor, él no dudó, tomó las llaves. Abrió la puerta principal y arrancó el auto con las luces apagadas. La señora Gómez ya estaba de pie, como si lo hubiera sabido antes, solo le entregó la bolsa del hospital, sin decir una palabra. Robert regresó a Rose y la ayudó a subir al auto, nadie dijo nada. El camino al hospital fue como cruzar un campo minado, baches, piedras, curvas, y en el asiento del copiloto estaba la mujer que una vez juró no amar, y que ahora era la única persona cuya respiración quería ver. Respira conmigo, Rose. Vamos. Respira hondo, sé lo que tengo que hacer, dijo ella entre dientes, solo conduce, y él condujo, con el cuidado de quien lleva algo sagrado. En el hospital, el pasillo olía a desinfectante y urgencia, los doctores corrían de un lado a otro, y él sintió que las piernas le flaqueaban al ponerla en la silla de ruedas. ¿Es usted el padre?, preguntaron. Él dudó un segundo, no para pensar, sino para dejar que el peso de las palabras se asentara. Sí, lo soy. Le permitieron entrar, se quedó a su lado, sosteniendo su mano con fuerza. Ella, entre contracciones, apretaba tan fuerte que sus dedos dolían, pero él no soltó. Rose, murmuró. Ella no respondió, pero tampoco soltó. Las horas se sintieron como semanas. El parto fue largo y difícil, pero en un momento, el sonido que llenó la habitación no fue un grito de dolor, fue un llanto nuevo, pequeño, agudo, cortante, el tipo de sonido que solo nace una vez y cambia todo. Robert sintió que las piernas no lo sostendrían, se apoyó en la pared, las lágrimas llegaron antes de que pudiera detenerlas. Es una niña, dijo la enfermera emocionada, entregándole al bebé limpio y envuelto. Rose giró lentamente el rostro, exhausta, derrotada, pero viva, y la vio recibir a su hija en brazos. Robert la sostuvo como quien sostiene fuego, pero también esperanza, los ojos muy abiertos, las manos temblorosas. Era tan pequeña, tan ligera, tan real. Hola, pequeña, hola, susurró, con la voz quebrada. Miró a Rose, sus ojos llenos de lágrimas, sin maquillaje, sin armadura, solo ella, humana, completa, fuerte. Asintió ligeramente con la cabeza, como quien permite, como quien reconoce algo, y él entendió. No era perdón, aún no, pero era algo, un paso. En los días que siguieron, la casa cambió, el silencio dio paso a llantos, pasos apresurados, agua hirviendo, biberones, paños tibios. Rose amamantaba con ojos atentos, y Robert se ofrecía a sostener al bebé después de cada toma. Aprendió a cambiar pañales, a calentar el agua a la temperatura correcta, a calmar sus llantos con música suave. La señora Gómez observaba desde la distancia, no decía mucho, pero su mirada contenía una paz contenida, como alguien que ve un campo árido comenzar a florecer. Una tarde, ella estaba sentada con la bebé en brazos, meciéndola con cuidado. El sol que entraba por la ventana doraba su cabello blanco. Robert y Rose estaban en la cocina, separados por la mesa, intercambiando miradas breves, intentando descifrar el nuevo lenguaje que nacía entre ellos. La señora Gómez los llamó con un gesto, se acercaron. Ahora es tuya, dijo, sin rodeos. Mirando a la niña dormida en su regazo, lo que podía hacer, ya lo hice. Una casa, una mentira y amor de ambos lados. Le entregó al bebé a Rose con delicadeza, como alguien que devuelve un milagro. Rose la sostuvo en sus brazos con un afecto casi tímido. Miró a Robert. Él no dijo nada, solo la miró a los ojos. Todavía no te perdono, dijo Rose, con voz firme pero quebrada. No espero eso, pero creo que quiero hacerlo. Esa frase, pronunciada con ojos llenos de miedo pero también de ternura, fue el comienzo de todo lo que aún podía surgir. Él sonrió. Está bien, mientras espero, cuidaré de ustedes, y ella le creyó, porque hay diferencia entre alguien que regresa y alguien que se queda. Él estaba allí sin promesas, sin discursos, solo con presencia, y en ese momento, aunque ninguna herida estuviera completamente cerrada, eran una familia no perfecta, pero posible. El tiempo pasó con pasos lentos, como si supiera que la prisa no combina con reconstruir. Los días en esa casa ya no se medían por silencios agudos, sino por nuevos sonidos. Pequeños pasos en el pasillo, la risa tímida de una niña que comenzaba a explorar el mundo, y las suaves conversaciones de dos personas que finalmente aprendían a escucharse. Robert se despertaba temprano, el sol apenas se asomaba sobre los tejados cuando ya estaba vestido, las manos ásperas, y el almuerzo que Rose le había preparado listo. El sitio de construcción estaba a media hora a pie. Era trabajo duro, pero honesto, y para él, más que eso, era la oportunidad de construir algo sólido, tanto por fuera como por dentro. Volvía por la tarde,
el cuerpo cubierto de polvo y la piel bronceada por el sol, pero al cruzar la puerta de madera, siempre encontraba la misma escena, Rose sentada en el porche, con la niña en su regazo o a sus pies, jugando con retazos de tela, hojas secas, inventando historias para cada nuevo sonido que aprendía a hacer. El baño está listo, decía Rose sin mirarlo. Mientras él se quitaba las botas sucias, era rutina, pero no automática, era cuidado, un cuidado que había nacido lentamente, como todo lo que necesitaba renacer. Después del baño, tomaban té del tipo con canela y más azúcar de la que a él le gustaba, pero que ella decía que ayudaba a relajarse. En esos momentos se miraban a los ojos, no hablaban del pasado, no hacía falta, lo importante era lo que estaban construyendo. La bebé, ahora con dientes a punto de salir y pasos inseguros, se había convertido en el centro de su universo. Cada nueva sílaba, cada intento de decir mamá o papá se celebraba con una alegría contenida. Como si temieran que el destino los escuchara y viniera a cobrar. Rose sonreía más, y era una sonrisa diferente a la que él recordaba. Antes sonreía con esperanza, ahora lo hacía con presencia. Una sonrisa de alguien que ya no espera nada, solo vive. Robert, al verla así, sentía una gratitud silenciosa, no por haber sido perdonado, sino por haber sido recibido, incluso sin que toda la historia se derrumbara, por su elección de quedarse, aunque no tuviera que hacerlo. Los domingos eran los días favoritos en esa casa. Se despertaban sin prisa, la señora Gómez hacía pan en el horno de leña, y después del almuerzo contaba historias de cuando era joven. La niña escuchaba, entendiendo poco, pero siempre aplaudiendo al final, y todos reían. Rose a veces miraba a Robert y veía a un hombre diferente, alguien que ya no pedía perdón con palabras, sino con acciones, que llegaba a casa exhausto, pero aún encontraba fuerzas para contar una historia o arreglar la llave que goteaba desde hacía días. Ya no decía que lo perdonaba, pero cada noche, al recostarse junto a él, apoyaba la cabeza en su pecho, y eso era suficiente. Una de esas noches, con la niña dormida en su regazo y la brisa cálida rozando el porche, ocurrió algo. Robert se arrodilló, sin prisa ni miedo, con una serenidad que Rose aún no había visto en él. Sacó de su bolsillo una pequeña caja de cartón, dentro, un anillo simple, sin piedras, sin brillo, pero limpio, elegido con cuidado, pagado con días de trabajo y noches de ahorro. Rose, fui un idiota, te amé desde el principio, pero fui demasiado tonto para darme cuenta, dijo, firme, aunque la mirada le temblaba. Ella lo miró sin decir nada. La niña seguía dormida, respirando suavemente, como si todo estuviera en su lugar. Eres mi hogar, mi valor. ¿Quieres casarte conmigo otra vez, esta vez por amor? Solo por amor. El tiempo se detuvo. Rose miró a la niña, luego a él, con los ojos llenos de lágrimas, no de tristeza, sino de emoción desbordada. Tomó un momento para responder, porque sabía lo que ese sí significaba. Un nuevo comienzo, no para olvidar el pasado, sino para mirarlo como alguien que recuerda el camino que lo llevó hasta aquí. Sí, ahora sí. Robert cerró los ojos un instante, como quien respira un suspiro de alivio, como quien encuentra refugio. En el patio trasero, entre las sombras de las plantas, la señora Gómez los observaba. No se acercó, ella solo sonrió, una sonrisa tranquila de alguien que entiende que algunas cosechas llevan tiempo, pero florecen. Ahora, una verdadera familia, murmuró, regresando al interior con el corazón ligero. En el porche, la luna parecía escuchar todo, y allí, bajo un cielo lleno de testigos invisibles, 3 vidas se entrelazaban, no con promesas, sino con gestos, con el peso de todo lo que fue y la ligereza de todo lo que aún podía ser. El amor ya no era una utopía, era una realidad diaria. El verdadero amor no siempre empieza con promesas, a veces comienza con caídas, con silencios, con heridas que nadie ve, pero también con elecciones, con alguien que, incluso después de todo, decide quedarse, porque amar no es decirlo, es cuidar, es escuchar, es volver y merecer quedarse. A veces. Lo que comienza con dolor termina con un bebé dormido en tus brazos y un corazón que finalmente entiende lo que significa amar de verdad. Si sentiste esta historia hasta el final, dime que estuviste aquí conmigo. Escribe en los comentarios, me quedé, porque quienes se quedan hasta el final comprenden el valor de un nuevo comienzo.